Señor presidente, para iniciar yo querría hacerle una pregunta muy corta. ¿Usted cree que la paz es posible en El Salvador? La respuesta corta sí, porque tengo fe. Eso me da pie a otra pregunta, presidente. Usted ya estuvo en la presidencia de El Salvador. Buscó los mecanismos en una época que estaba viviendo su país en ese momento. ¿Por qué hoy, después de que usted vuelve a la presidencia de su país, está tan optimista? ¿Qué mecanismos piensa aplicar para llegar a esa paz, presidente? Es que quiero decirle que cuando llegué a la primera junta de gobierno, conociendo la realidad difícil, igual que la conozco hoy, llegué con un convencimiento y con una fe de que El Salvador sí tiene solución, si todos juntos trabajamos por ahí. Me dediqué a crear el ambiente en aquel momento para llevar el país hacia la democracia y lo logramos. Ahora tengo una segunda meta. La segunda meta es llevar al país hacia la paz. Para eso también necesito la comprensión del pueblo y yo tengo la seguridad que lo voy a lograr. De tal manera que esto es una continuación del proceso. En aquella vez no llegué pesimista, sino contrario, llegué muy optimista de hacer lo que tenía que hacer frente a todas las vicisitudes. Hoy igualmente llego optimista frente a las vicisitudes que son serias, que son delicadas. Creo que nadie puede ignorar la situación en que está el país, pero frente a esa realidad es que yo tengo la convicción de que el pueblo va a salir adelante. Una pregunta que nos hacemos, señor presidente, y lo que hacen los analistas internacionales y se busca es que no haya potencias extranjeras en los conflictos, sobre todo en el conflicto centroamericano. ¿Por qué usted le da tanta preponderancia entonces a los Estados Unidos? Si lo que se busca es precisamente que ninguno estén presentes. No, yo creo que hay que medir la situación en dos dimensiones, la dimensión interna y la dimensión externa. Yo tengo en el país un problema porque hay unas causas internas que hay que enfrentar y hay que corregir. Pero ese fenómeno ha producido las bases de la violencia. Ha sido exagerado, ha sido dimensionado hacia la estratosfera de la opinión mundial, debido a la injerencia de factores extraños. Rusia, Libia, los partidos comunistas del mundo, a través de Cuba, con Cuba y Nicaragua, apoyando una acción interna. Esto ha cambiado la dimensión. Y esto entonces ha obligado ya a que el problema de El Salvador ya no sea simplemente un problema de factores internos, sino de seguridad nacional, de estabilidad para todo Centroamérica, que lleva al problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto ha hecho que los Estados Unidos también se haya tratado de meter. Y ahora sí, por un lado las potencias del este y por otro lado las potencias del oeste, tratando de resolver un problema que está insertado, así como el de Afganistán, el de Libia y ahora El Salvador, se convierte el problema en una dimensión distinta a la cual nosotros, los salvadoreños, no podemos manejar. Entonces yo tengo que manejar el problema dentro de las dos dimensiones. Primero, tratar de enfrentar para que todos los factores externos desaparezcan de esto. Pero no puedo permitirme, digamos, apartar a los Estados Unidos para decir una cosa, porque eso significaría fortalecer el factor externo hacia la guerrilla. Yo necesito eliminar los dos factores externos. Y para eso entonces la contadora es el instrumento adecuado. Si logramos que se aprueben los 21 puntos simultáneamente en una forma igualitaria, multilateral, entonces vamos a eliminar todos esos factores externos y nos quedaremos con el problema interno. Ahí sí tengo todavía más esperanzas de resolver el problema si simplemente desaparecen los factores externos y me dedico a resolver los factores internos. Usted le han puesto un plazo a contadora, 12 de octubre, El Salvador. ¿Qué pasa? El 15, perdón, presidente. ¿Qué pasa si no se resuelve el 15 de octubre? Bueno, yo estoy pensando en que el 15 de octubre es la fecha en que tenemos que entregar todos nuestras posiciones sobre el último acta, para ver si podemos llegar a la firma del acta. Si no, va a haber que buscar entendimientos, mecanismos, resortes, para hacer posible que Contadora no muera. Que Contadora siga siendo el instrumento de buenos oficios que es para ir encontrando una solución. Yo le tengo temor a que este tipo de cosas se vayan convirtiendo en legalistas, en soluciones verbales
que no lleven a nada real, a nada sincero. Esto sería muy preocupante. Por eso es que yo quiero fortalecer la contadora, quiero que contadora mantenga siempre las posibilidades, el canal abierto de las posibilidades para que haya diálogo permanente entre las naciones y que encontremos juntos la solución. Tarde o temprano la vamos a encontrar. Ahora en la Convención Republicana, señor presidente, un senador norteamericano hablaba de la posibilidad de conformar un grupo distinto a Contadora, o por lo menos grupo que política y económicamente podía ayudar a Centroamérica y a Suramérica, y era un grupo conformado por México, por Estados Unidos y por el Canadá. ¿Hay algo de cierto en eso que se pueda buscar a través de ellos? No lo había escuchado antes, pero como usted puede ver, estas cosas tienen ciertas connotaciones. El grupo que está planteando Contadora es aquellos países que estando alrededor de Centroamérica reciben el siguiente impacto, porque si algo pasa en Centroamérica, el juego este del dominó no se va a quedar en Guatemala ni se va a quedar en Panamá. Esto va a seguir para el norte y para el sur. Por eso es que obviamente la Contadora tiene esa connotación. México, Panamá, Colombia, Venezuela serían los siguientes afectados en el proceso. Por lo tanto, tienen preocupación de que el fenómeno no salga de Centroamérica y se resuelva en Centroamérica. Pero hay otros factores, otros intereses, otras dimensiones que hay que considerar. Por ejemplo, la Contadora parte de la base de que elimina la injerencia de los Estados Unidos e elimina la injerencia de Cuba. Pero aun cuando llegásemos a un entendimiento en la Contadora con los países centroamericanos, si no hay una convicción de parte de las grandes potencias, pues cualquiera de ellas puede violar la cosa y volver de nuevo a insertarse en el área y crearnos más problemas. Por eso entonces también habría que ir pensando en dimensiones distintas como para ir fortaleciendo un marco de referencia que partiendo de Centroamérica se vaya abriendo hacia las otras naciones para que la irradiación del fenómeno centroamericano se vaya deteniendo, vaya recibiendo aros de presión que le impidan explotar. Presidente, usted dijo ayer al llegar al país que venía a aprender. ¿Aprender qué, presidente? Aprender la voluntad política que el presidente Betancur ha demostrado durante todos estos años en que ha estado en la presidencia. Aprender del presidente Turbay, que durante los 5 años anteriores, siendo presidente, buscó la armonía entre los pueblos andinos. Yo he vivido en Santa Marta ese esfuerzo que se estaba haciendo en los países andinos para mantener unidos a los distintos presidentes de distintas tendencias, y donde inclusive me invitaron para que yo fuese ahí a ver cómo estaban buscando la armonía entre las naciones, porque esto es importante para Centroamérica. Tenemos que hacer ese mismo esfuerzo nosotros, de manera que eso es lo que vengo a aprender. Presidente, esta experiencia que ha tenido ya el presidente Betancur de dialogar con la guerrilla, ¿cree usted que podría aplicarse en su país? Parece que ya ha habido interés de su gobierno de sentarse con los grupos, con los dirigentes políticos de la guerrilla para este acercamiento. Ya ha habido algunos acercamientos. Yo creo que usted tiene testimonio de 2 reuniones que se han celebrado aquí en Bogotá, precisamente los grupos de la Comisión de Paz con los grupos de los sectores políticos. Ha habido una polémica, una confrontación, un debate, si lo quiere llamar, en Portugal. En este momento estamos preparando un nuevo debate que va a ser en los Estados Unidos. Es decir, estamos ensayando los primeros, llamémosle los prolegómenos del proceso, para ver si podemos ir estableciendo las condiciones mínimas que cada uno de los sectores tiene que hacer. Porque mire, diálogo es 2. Diálogo no puede ser de uno hablando y el otro escuchando, o de ninguno de los dos oyendo. Diálogo significa que haya voluntad política de expresar su pensamiento honesto y de recibir el pensamiento del otro de una forma honesta. De manera que hay que ir preparando las condiciones para ese diálogo. Esto es lo que yo estoy haciendo. Presidente, ya una pregunta más del ámbito humano, más del ámbito personal. Como le decía al principio, usted ya fue presidente de El Salvador, ya estuvo en la presidencia. Hoy como hombre, como ser humano que regresa a esa posición, posiblemente después
de salir del poder, de estar en una posición más tranquila, mesurada, de poder pensar, analizar sin las presiones que tiene lógicamente un presidente, y en el caso suyo en la situación que actualmente está viendo la región en su país? ¿Cómo se siente hoy de nuevo en la presidencia de El Salvador, más maduro? Bueno, Proyecciones distintas. Sí, yo diría que son los mismos ideales que he presentado a mi país en los últimos 23 años, matizados con las nuevas realidades que se nos van presentando, un poco más con experiencia en algunos campos. Inclusive mi pasado por la Junta anterior me permitió tener una dimensión de lo que es el gobierno, de lo que son los obstáculos propios del gobierno, en los cuales uno cuando está afuera cree que puede tener la voluntad y la capacidad de tomar decisiones, pero ya estando adentro se da cuenta que hay una cantidad de resortes que impiden que esas decisiones se puedan alcanzar, aunque uno las tome. Y entonces uno tiene que aprender a buscar los atajos para poder lograr resolverlo. Todas estas cosas son las que uno aprende y que yo estoy poniendo en práctica en forma prioritaria para aquellas cosas en las que creo que son importantes. Por ejemplo, nadie creía que yo iba a comenzar mi presidencia de la República haciendo viajes por todo el mundo. He viajado por Europa, he viajado por Estados Unidos, por Sudamérica, etc. Y me dicen, bueno, ¿y cómo puedes correrte el riesgo de irte a viajar mientras en El Salvador están con tanto problema? Pero es que esto parte de una estrategia y de parte de una prioridad. Yo necesito convencer totalmente a mi pueblo de que la democracia es un proceso, un instrumento para alcanzar la paz. Y para eso necesito el respaldo del mundo. No lo puedo hacer si no puedo ir al pueblo como lo estoy haciendo a través de la televisión en este momento, ir a los pueblos del mundo, explicarles a los gobernantes, a los periodistas, a los intelectuales, a la gente común de los pueblos, a explicarles estas cosas para pedirles su comprensión. Porque con la comprensión de los pueblos democráticos del mundo, con el respaldo de los pueblos democráticos del mundo, le puedo dar un mensaje a mi pueblo. Por ejemplo, el día de ayer pasábamos por televisión y vía satélite el acto de ayer directamente a El Salvador. Esta es una lección para mi pueblo. Ahí aprovechamos para decirle a todos los salvadoreños la forma en que pensamos desde una dimensión distinta. Y el pueblo lo va entendiendo. Va creándose un ambiente en el cual poco a poco vamos a ir generando las bases de que el pueblo necesite la participación en este proceso democrático. Al mismo tiempo, estoy enfrentando, por ejemplo, la reestructuración de la Fuerza Armada, el problema de los abusos de autoridad, el problema de los escuadrones de la muerte y todas esas cosas. Tengo que hablar también y hablarle a mi pueblo. Para eso también necesito un auditorio, un foro, un reflejo de este pensamiento. Y lo hago precisamente en el mundo, como lo estoy haciendo hoy, para que le llegue a mi pueblo también. Para que la Fuerza Armada entienda que esta no es una guerra militar, que esta es una guerra política que tiene factores psicológicos, ideológicos, factores económicos, sociales, políticos, militares, internacionales. Y que esta es una guerra internacional que estoy haciendo, que es parte de todo el esquema. Y que la conducta de ellos allá en Salvador, la posición de la Fuerza Armada, la conducta del último soldadito, tiene que ver importante efecto en lo que yo estoy haciendo aquí. Si ellos allá se portan bien, si cumplen con los requisitos de respeto a la dignidad humana, si se eliminan los abusos de autoridad, yo tengo mayor proyección. Y de esa manera vamos ganando la guerra. Estos son los mensajes. Esta es la razón del proceso de prioridades. Por eso es que he venido a Colombia a hablar con el pueblo colombiano y aprender, como le digo, de las cosas que aquí ustedes están haciendo. Muchas gracias, señor presidente.